Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Bueno, pues ya estamos de regreso. Qué bueno que siguen con nosotros. Síguense comunicando a través del WhatsApp 477-8200-983. También nos pueden mandar fotos, imágenes, lo que ustedes quieran. Bueno, hoy necesitamos hablar con Alejandra Reynoso, senadora del PAN, sobre este tema del que se vivió hace algunos días en nuestro país, la consulta popular. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, con el gusto de estar aquí y platicar pues de lo que ni fue tan popular, ¿no? Pues no lo sé. Dime Yo tú, creo 7% de participación en el país, en Guanajuato no se alcanza el 4%, algunos a favor, ¿no? Sobre todo los de Morena, hablando de cómo esto podría contribuir, ellos dicen, a la democracia del país. Este mecanismo de participación ciudadana, es la primera vez que se hace este tipo de pues consulta que está inscrita en la Constitución. ¿Tú cómo lo ves, Ale? ¿Cómo ves el balance de lo que fue esta consulta? A ver, lo primero, yo lo advertí en varias ocasiones, era una lástima que un instrumento tan noble, porque sí es un instrumento de la democracia participativa, que se debe de emplear para temas de los ciudadanos, no para el capricho del presidente. Que ese creo que se enfrascó en su estrategia, en su tema, peleándose con el pasado, y que lo triste es que la Corte además, en lugar de decirle, no, presidente, es inconstitucional lo que usted quiere que se pregunte, pues le modifican la pregunta, pero la distorsionan por completo. Y digo, lo bueno es que fue una primer consulta popular con ley, con la ley ya como un instrumento constitucional desde el 2019 y era el primer ejercicio. Lo malo es que pues no se aprovechó y además evidentemente no logró el 40% para que fuera vinculante y digamos lo negativo y que tampoco es culpa del INE, simplemente cuando no hay un tema que a la ciudadanía que realmente sea de un interés nacional, pues simplemente es desperdiciar y es jugar con los instrumentos, ¿no? También se decía, por ejemplo, que cuando cumpliera los 3 años de mandato, él quisiera preguntar al pueblo si estarían de acuerdo en que él pues siguiera como presidente de la República o no. Ustedes como oposición, ¿qué opinan al respecto? ¿Estarían de acuerdo? ¿Verían esto positivo o verían que sería...? Son dos temas diferentes. Uno es la consulta popular y el tema al que te refieres es la revocación de mandato. Claro. Que ambos están en la Constitución, que se reformó en noviembre del 2019 y el objeto no es preguntar si continúo o no. O sea, el objeto de la revocación de mandato es, ¿te vas o sigues? O sea, es decir, es el derecho del ciudadano a revocarle el mandato que adquirió con el voto en una elección. Entonces, la pregunta es muy similar a la consulta popular. En la consulta popular, la respuesta es una pregunta y es sí o no, ¿no? Y en la revocación de mandato ¿vas a revocar el mandato? No, y aquí hay que tener cuidado con el cómo se plantea la pregunta de revocación, porque no es, ¿estás de acuerdo en que el presidente continúe? O sea, ese no es el objetivo. ¿Quieres revocarle el mandato al presidente? ¿Y qué otra cosa? No solamente es el presidente, ¿eh? O sea, se pueden hacer consultas en las 32, revocación de mandato o consultas también en las 32 entidades, pero hay un detalle, todavía faltan las leyes secundarias de revocación. Se venció el plazo, eran 3 meses, o sea, desde el año pasado se venció, sin embargo, y se plantea que además esta sea después de 3 años cumplidos el gobierno. Si entró el presidente el 1 de diciembre, entonces hasta después del 1 de diciembre del 2021 podría realizarse este ejercicio de revocación de mandato, y que el propio presidente lo que dijo, y como siempre le gustan los simbolismos de las fechas, él habló de que fuera en marzo, y de que iba a ser el 21 de marzo, pero todavía falta la ley federal de revocación de mandato. ¿Estarían ustedes como oposición de acuerdo en que continuaran las consultas populares en nuestro país? Lo pregunto por esto. En esta ocasión el costo fue de más de 500 millones de pesos. El 7% de la población participó. No fue vinculante, como bien lo explicabas, porque se necesitaba el 40% de la participación, pero
¿sería positivo para qué tipo de temas? O sea, tomando en cuenta la inversión que se necesita para este tipo de consultas y si por el otro lado tú ves algún riesgo de que se continuara o que esto ya se volviera pues una bonita costumbre a partir de ahora. A ver, recordemos qué sucedió antes de esta consulta popular. Cuando no estaba regulada, levante la mano, quieren que se cancele el aeropuerto, levante la mano, ¿no? Y eran sus consultas a mano alzada. Ella sí canceló obras, canceló inversiones y creo que le hizo mucho daño. ¿No? Sí. Claro, y cuando se dice, a ver, hay que regular la consulta, ¿para qué es? Para que proyectos de impacto nacional realmente se lleve a un ejercicio ciudadano. Es decir, la figura de la consulta popular es muy noble, pero tienes que formar una cultura cívica de participación. Y te voy a poner un ejemplo. En el estado de Sonora se eligió gobernador el pasado 6 de junio, no votó el 40%. Entonces tenemos que formar todavía y educar mucho a la población para que pueda, primero, atender el derecho que tiene de participar en elecciones, en consulta popular, en revocación de mandato, y que esto todavía nos falta, el aumentar el porcentaje de participación. Lo que yo siempre he dicho, a ver, en una elección, la gente sale a votar y quienes nos encargamos de invitar a votar a la gente, pues somos los propios candidatos en su momento cuando andamos contendiendo, los partidos políticos. El INE organiza la elección, convoca a la elección, pero finalmente hay más actores y se logra una participación que tampoco es que sea tan grande. En Guanajuato, recordemos, el pasado mes de junio, pues fue arriba del 45%, si mal no recuerdo. Hemos llegado poquitito arriba del 50%. O sea, me parece que tenemos que enfocarnos más en cómo lograr la participación ciudadana, no solo para que salgan a votar en una revocación de mandato o en una consulta popular, sino en la participación auténtica de colaborar, participar en sociedad civil, como asociaciones civiles, como fundaciones. Es decir, la participación ciudadana es mucho más amplio. Ahora, respecto a que si estamos de acuerdo en que se utilice el recurso, pues lo dijimos, para esta pregunta era tirar el dinero, ¿no? Porque además, como estaba planteado, y el objetivo y la pregunta es, si tienes elementos para enjuiciar actores del pasado, hazlo. O sea, la ley no se consulta. Entonces, ¿qué pasa para el 2022? Está ahí la figura ya de revocación de mandato. Y lo que nosotros hemos dicho es un derecho del ciudadano decirle a su gobernante, hasta aquí, te quiero revocar el mandato porque no estás dando los resultados, o al menos las expectativas que se tenían. Sin embargo, ¿qué creo yo la situación? Y es una opinión muy personal. La situación económica por la que está atravesando el país, hay desempleo, hay un sistema de salud federal colapsado, hay desabasto de medicamentos. Me parece que los recursos ahorita que el país necesita son mucho más prioritarios para los temas que realmente le ayuden a salir adelante, porque corremos el riesgo, si no incentivas la participación y no vas educando en esta participación cívica, el resultado quizás no sea tan diferente, ¿no? Senadora, haznos entender, por favor, a todos los ciudadanos de a pie que no comprendemos mucho, ¿ustedes qué es lo que piensan de cuál era el objetivo de la consulta? Un capricho. Sí. Era un capricho, o sea, no. O sea, ¿qué se pretendía? Porque luego surgieron mil teorías, ¿no? Que si era para medir qué tanto estaban aceptando. No, a ver. Entonces, ¿por qué se hizo una consulta popular? ¿Cuál es su sospecha? Vamos a ver el origen. Quería? El origen es que desde que el presidente era candidato, dijo, y voy a meter a la cárcel, vamos a enjuiciar a los expresidentes. Pero pues si no tiene elementos, pues su discurso lo quería legitimar con algo. Él manda la reforma y para que se haga la ley y se meta en la Constitución la consulta popular. Y nosotros le decimos, oye, primero como él planteaba, y me refiero al presidente, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Con enjuiciar a los expresidentes, eso es inconstitucional, para empezar. El proceso era mándalo a la Suprema Corte para que valide la constitucionalidad de la pregunta. La Corte modifica la pregunta porque era inconstitucional. Pero ¿cuál era el objeto? Me parece cumplir el capricho del presidente,
porque no iba a solucionar absolutamente ningún problema del país. Segundo, pues es inviable. Hasta la propia pregunta en los hechos es, ¿y ahora cómo? ¿No? En dado caso que hubiera ganado el sí, que hubiera participado el 45% de la población, ¿y cómo? Porque la consulta es sí o no, no te dice el cómo. Y en el cómo te hubieras dado cuenta pues que ni siquiera era necesario consultar si es que había elementos. Entonces, ¿cuál fue el objeto, desgraciadamente? Cumplir un capricho. Para mí no era medir que si el presidente o que si Morena, porque te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo te explicas que Zacatecas lo acaban de ganar en junio y ahora fue de los estados, es más, creo que menos participación que Guanajuato tuvo? Un 30%, un 3%, un 2 punto y pico por ciento de participación en un estado donde, dicho sea de paso, pues ya tienen varios años la familia Monreal gobernando ahí, Fresnillo, y ahora el estado. Entonces, simplemente, pues era un tema que creo que los ciudadanos no cayeron en el juego, y me parece que son de las cosas positivas. No cayeron en el juego de un instrumento noble. La mala, yo insisto, la participación ciudadana hay que incentivarla todos los días. Okay. Y ahora, también hay un tema que a muchos pues preocupa o les ha hecho ruido, la manera en la que el presidente pues se le ha puesto al tú por tú al INE, ¿no? Claro. En esta consulta popular habló de que pues no habían en realidad ayudado mucho al tema, que incluso no habían instalado las casillas correctas, que no se le había dado la difusión adecuada. Hoy dijo que había que hacer reformas porque el INE no estaba funcionando de manera adecuada. ¿Sabes qué pasa? Al respecto? Para el dictador, cuando alguien no cumple sus caprichos o lo que él dicta, entonces se convierte en enemigo. Y el presidente no es la primera vez que ataca al INE. En algún momento, si el INE calificaba, o incluso hasta cuando le pidió que dejara de hablar de los procesos electorales, recordemos, no en el 21, el año pasado, que había estados con proceso electoral, entonces él interpreta que quieren prohibirle su libertad de expresión y estaba invadiendo el INE cuando el INE le estaba diciendo cumple la ley, como se lo ha dicho a todos los presidentes y a todos los gobernantes. Entonces, y que además, no solamente el año pasado, este año de reiteradas ocasiones fue, a ver, aguas, porque se está violando la veda electoral que todos estamos obligados a cumplir. Pero el presidente no le gusta acatar las leyes. Y cuando algo no se acomoda o simplemente no cumple con lo que él quiere, entonces el enemigo es el otro. Y puede ser el INE, cuando le reconvenía las mañaneras, por ejemplo, o pueden ser las farmacéuticas cuando se le reclama desabasto de medicamentos, o puede ser, es más, hasta Estados Unidos, ¿no? Si hay violencia en el país. O sea, me parece que es echarle la culpa al pasado, a los demás, en lugar de asumir responsabilidades. Y evidentemente al INE hay que fortalecerlo. O sea, la autonomía sí está en peligro. ¿Por qué? Porque es su objetivo. Y que va a ser el pretexto, o sea, y yo lo insisto, el INE convocó, el INE organizó, no le dieron recursos adicionales, ajustó y creo que hizo las cosas muy bien con lo que tenía. Entonces, no pueden echarle la culpa del fracaso de algo que ya se veía venir, de lo que no era una consulta y de lo que tampoco era popular. ¿Crees que se dé esta reforma que está pretendiendo o estos cambios que está pretendiendo para el INE y cuál sería el riesgo? Pues que se debilitara al INE para el país. Es muy complicado, mira, para al menos incluso lo que él quería, y no solamente el INE, era varios órganos autónomos, y recordamos, a ver, que el INAI absorba la función pública. Pues, a ver, no entiende que las facultades de los órganos autónomos son diferentes a las del Ejecutivo, y que si son autónomos y son órganos constitucionales es precisamente porque son contrapeso. Bueno, pues también con el Poder Judicial ahí tuvo... Claro, entonces es muy complicado, a ver, ahora ya no tiene su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que era el primer, el primer filtro, y por eso las reformas constitucionales primero las mandaba a diputados y luego ya nos las hacían llegar al Senado a ver si lograban las 2/3 partes. Incluso, dicho sea de paso, la reforma de revocación de mandato y de consulta popular se frenó en el Senado un buen rato. ¿Por qué? Pues porque no estábamos de acuerdo, y si querían que se aprobara, se tenía que consensar con todas las fracciones parlamentarias
porque ellos hubieran querido que fuera el día de la elección, manipular un instrumento de participación democrática para utilizarlo con fines electorales. Son cosas diferentes. Entonces, sin duda alguna, vamos a fortalecer al INE. Yo misma lo he preguntado y en algún foro con el presidente, a ver, ¿qué necesitamos para fortalecerlo como institución, para fortalecer su autonomía? Porque las dictaduras, lo primero que debilitan son los órganos electorales. Y si no, veamos el caso de Venezuela. El Instituto Electoral, o quien organizaba las elecciones, pues ahora es el gobierno. ¿Y cuál fue lo segundo? El Tribunal Electoral. Por eso lo que está pasando ahora en el tribunal es muy delicado y ojalá no lo tome como pretexto para seguir debilitando los órganos autónomos y los sobre todo las instituciones electorales. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, senadora, para darnos este punto de vista sobre este tema de la consulta popular y otros, porque ya nos fuimos por las ramas, pero que también entra dentro del tema. Alejandra Reynoso, senadora de Acción Nacional, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Alex, como siempre un gusto. Bonito día. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, soy Ale Magaña, necesitamos hablar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.